¿Qué tal, amigos de Pastoral Siglo XXI? Un gusto estar con ustedes compartiendo una entrevista más. Y en esta ocasión nos encontramos con Monseñor Carlos Alberto Santos García, que pues el pasado 26 de julio recibió la consagración episcopal. Un gran regalo para la Iglesia de Monterrey, que viene a sumarse al apoyo de nuestro arzobispo, Monseñor Rogelio Cabrera López, y la gran tarea pastoral que tiene nuestra Arquidiócesis de Monterrey. Pues nos encontramos aquí con él, el Monseñor Carlitos, como gracias. Lo conocemos. Gracias, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y aquí con mucho gusto para compartir y para pues dialogar, conocernos. Pues ya te ha tocado para estar en diferentes lugares realizando tu misión pastoral, encomiendas, en parroquias, en seminario, pero pues nuestra iglesia es muy grande y pues también hay mucha gente que aún no te conoce, que hasta ahora que pues tuvimos esta bendición que el Papa Francisco nos regaló, un obispo auxiliar. Si nos pudieras platicar un poquito, pues primero de tu familia, cómo está integrada. Sí. Bueno, yo nací el 2 de octubre de 1976, fui el tercero de 3 hermanos, mi hermana mayor, mi hermana Isabel, mi hermano Miguel y yo. Mis papás, también Miguel e Isabel, mis hermanos mayores llevan sus nombres. Mi papá falleció hace 7 años, en el 2016, actualmente pues mi mamá y mis hermanos. Nací aquí en Monterrey, aunque mis primeros años no los viví aquí en Monterrey, platicaba mi mamá, mi papá también platicaba. En esa época mi papá trabajaba en Torreón. Tenían ya la casa acá donde hemos vivido toda la vida, pero por cuestiones de trabajo mi papá estaba en Torreón, trabajaba en esta empresa Bimbo del norte. Allá pasé mis primeros 2 años de infancia, yo no lo recuerdo, la verdad. Y ya para el 78, 79 ya estaba la familia de regreso y a partir de ahí aquí crecí, todos mis estudios. Yo pertenezco territorialmente a la parroquia de Santa Beatriz de Silva. Antiguamente era una capilla de la parroquia de Corpus Christi, ya casi para el rumbo de la carretera nacional. Aunque toda mi vida así parroquial, de grupos, yo la hice en la parroquia del Rosario, acá en la colonia Roma. Ahí íbamos los domingos a misa como familia, mi mamá iba a un grupo de oración, mis hermanos mayores eran catequistas un tiempo y yo era monaguillo. Mis estudios de primaria los hice aquí en el centro de la ciudad, en el Colegio Franco Mexicano, ahí frente a la Purísima, los hermanos maristas. Después la secundaria, también el Centro Universitario Franco Mexicano, allá en Gonzalitos, que llaman el CUM. Y después ya hice la preparatoria acá, en una preparatoria que en esos tiempos era nueva, la acababan de abrir. Una preparatoria que se llama Eugenio Garza Lagüera, del TEC acá para el sur. Y bueno, en mi familia fuimos los 5, actualmente mis hermanos mayores están casados, tienen su familia. Y pues yo visito a mi mamá y en la casa de toda la vida de ellos. Y pues, ¿qué más? Básicamente un poco eso. Entré al seminario después de la prepa. No hice estudios así universitarios. En mi historia vocacional, pues llegó ese momento, aunque era ya el segundo momento de inquietud, llegó ahí. De mi familia, ¿qué más podría decir? Bueno, mi mamá sí es originaria de aquí, mi papá era de Tamaulipas, su familia originalmente eran de Coahuila, de Zaragoza, Coahuila, pero un poco el movimiento de la familia pasó por Tamaulipas y después acá en Monterrey. Y bueno, aquí crecimos todos y aquí seguimos. ¿Y cómo era el niño Carlitos? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño? Bueno, yo me recuerdo a mí mismo, pues en general tranquilo, pero pues sí me gustaba mucho pues las cosas al aire libre, las actividades al aire libre. Yo recuerdo que al lado de mi casa, al lado y atrás, había un terreno baldío. Igual, en casa de mis abuelos, de mi abuelo materno, allá en la Churubusco, había un terreno grande baldío. Y a mí me gustaba mucho pues meterme ahí a ver, así como que investigar o igual cuando
alguna vez mi papá nos llevó allá que al Manzano, o alguna vez allá para Arteaga. En ese sentido sí me gustaban mucho las actividades al aire libre. Estuve algunos años en un grupo de scouts, ahí en la colonia Country, y pues sí, en ese sentido podría decir que era medio travieso, en el sentido que sí me trepaba árboles, o andaba ahí viendo cosas, en lugares así como, pues sí, como baldíos y todo eso. ¿Alguna vez que te hayan regañado por andar haciendo alguna otra? Bueno, una vez hice una travesura en casa de mi abuelo, yo me acuerdo, que había un lugar que un primo mío, primo Leobardo y yo, metiéndonos a ese baldío grande, allí por la Churubusco, llegamos a un lugar que era así como una especie de pozo, ¿verdad? Y había muchos carrizos. Y en la mentalidad infantil le decíamos el Valle de los Carrizos. Valle como si fuera un valle. Entonces veíamos los carrizos y mi primo y yo queríamos cortar unos carrizos y los tratábamos. Y pues los carrizos son difíciles de trozar porque son así hilos al final del carrizo. Entonces yo le dije a mi primo, tenemos que cortar unos carrizos para traer nuestros carrizos, ¿verdad? Pero necesitamos un cuchillo. Pues, ¿sabes? Sacar un cuchillo, un niño, pues como que no. Entonces, ¿cómo le hacemos para sacar un cuchillo? Sacar un cuchillo de la casa de mi abuelo. Y esa fue una aventura medio tremenda, porque le dije, yo voy a saber cómo le voy a hacer. Y me acuerdo que entramos a casa de mi abuelo, tenía el porche, mis tías, mi mamá, se sentaban ahí en el porche, en las mecedoras o en la sala. Me fui a la cocina, saqué un cuchillo y me lo metí en el calcetín. Un cuchillo de los que decimos de sierrita. Un cuchillo de sierrita, y me lo metí al calcetín. Pues claro que me picó y me salió ahí un poquito, pero sacamos el cuchillo, cortamos carrizos. Total, ese tipo de cosas que después ya, ¿cómo hiciste eso? ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Y por qué? En fin, ¿verdad? Esa es una travesura de, pues agarrar el cuchillo para ir a cortar unos carrizos, y sacarlo allá ocultas. Bueno, en ese sentido sí era medio, vamos a decir, aventurero, no sé si temerario. Me gustaba mucho también que si íbamos, mi abuelito de parte de mi papá vivía en una casita allá por Atongo. No sé si has visto allá en Atongo, hay un vado donde había un pequeño arroyo. Y a mí me gustaba, quiero meterme, papá, y quiero meterme. Y pues meterse a un río, pues no es cosa sencilla, no es lo mismo nadar en una alberca que nadar en un río. Pero a mí eso me gustaba mucho, y había un mecate y brincar y saltar y echarte al agua. Ese tipo de cosas sí me gustaban. Y pues algunas eran travesuras como esa del cuchillo, que dice, pues no andes jugando con eso, ¿verdad? Y esa inquietud en algún momento pues lo llevó también al lado espiritual. ¿Cómo nace esa inquietud pues vocacional de querer ingresar al seminario? Si fue el primer llamado de Dios. Yo la verdad, así como que en mi más así infancia, la parte más así antigua que yo puedo recordar, recuerdo la capilla del Santísimo que tenían en el colegio, detrás del kinder, los hermanos. Era un espacio así como así de madera, poco de media luz. Había unos vitrales con colores de esos mosaiquitos y estaba el Santísimo. Y a mí me gustaba un poco colarme. Sí, siempre he tenido eso un poco quizás desde niño de medio andar investigando, ¿verdad? Que la casa de mi abuelo y mi abuela, pues ¿y qué hay aquí? Ábrele aquí, mira por ahí. Y me gustaba ir a esa capilla por el espacio. Te estoy hablando que tenía yo unos 6, 7 años. Pero de ahí a que tuviera una inquietud vocacional, pues no. Íbamos con los hermanos, nos invitaban a la casa marista que está acá por la Independencia, donde está el túnel. Donde está ahorita el túnel, ahí hay una casa marista. En esa época no existía el túnel ni nada. Subíamos caminando desde el río hasta allá. Era una casa grande y ahí dábamos una especie de catecismo. Jugábamos con algunos chicos ahí del barrio, de la Independencia. Y pues me gustaba eso, como que había una sensación de aventura, de salir, caminar, cruzar el río, irte allá a la casa de los maristas, a castelar, en fin, ahí pues yo creo que
había gérmenes muy primigenios. Mi vocación propiamente ya nace en la parroquia del Rosario, siendo yo monaguillo. Ahí, más allá de estas travesuras o inquietudes infantiles, pues estaba el gusto por convivir con otros chicos de mi edad. Yo tenía entonces, ¿qué será? Unos 9, 10 años cuando empecé a ir a esos grupos, al grupo de monaguillos, y hay un parque frente a la parroquia, eso sí, como que está el elemento también del parque. Y teníamos ahí nuestra sesión y nos cruzábamos al parque ahí de la colonia Roma. No está como ahorita, sacábamos un balón y nos poníamos a jugar ahí a todo. Y pues a mí honestamente me motivaba también eso. Te puedo decir que me gustaba ayudar en misa, me gustaban las horas santas, me gustaba sobre todo mucho la Semana Santa, la liturgia del jueves, de la vigilia, y ahí ayudábamos en eso, en la Navidad. Pero también estaba este aspecto humano de me gustaba ir al grupo porque jugábamos en el parque. Y de ahí vino la invitación. Ahí Monseñor Armando de Jesús Galván Ayala, pues en aquella época no era un sacerdote joven. Él se ordenó en el 54, yo estoy hablando del 90 más o menos. Ya era un sacerdote de 36 años de ordenado, ya no era de esos sacerdotes jóvenes del proceso vocacional. Y él fue el que me dijo, ¿no te quieres ir al seminario? Y una vez que andaba el padre Armando de León, que era en ese tiempo el de pastoral vocacional, él le dijo, ándale, llévate hasta el seminario, le dice. ¿No quieres irte al seminario? Le dije, no, pues yo no sé qué es eso, le dije yo. Y ya empezó ahí un poco a decirme, y fui a mi primer retiro vocacional, allá por 1990-91. Yo tenía 14 años. Tenía 14 años y surgió la invitación en la sacristía de la parroquia del Rosario. El que me conocía era el padre Galván. Yo ya tenía de monaguillo, si tenía 14 años, yo ya tenía de monaguillo como unos 4 o 5 años y estaba en tercero de secundaria. Y fui al seminario de San Pedro. Ahí fue mi primer retiro vocacional en lo que era antes el seminario mayor. Y pues me quedó ahí clavada la espina, ¿verdad? Otra vez como que se repetía el esquema. Una casa grande así como que volteabas y veías los salones y qué habrá por allá y qué será esto. Todo eso también te llamaba la atención, y la convivencia con chavos de mi edad. Recuerdo que alcancé a hacer un fin de semana vocacional ese año 91. Alcancé a hacer un fin de semana vocacional en Allende, y fue ese el que me dejó así muy tocado en el sentido de yo sí quiero probar esto, yo sí quiero probar y entrar al seminario. Porque igual nos llevaron al seminario en Allende, de viernes a domingo, actividades, dinámicas, juegos, temas. Pues claro que me dejó ahí una sensación de que yo quisiera que esto fuera más amplio. Como que imaginaba el seminario como un retiro prolongado. Sí. Entonces, pues así fue. Así fue como empecé mis pasos en la vocación. No entré al seminario. ¿Por qué? Porque mi papá dijo también que tenías 14 años. Me dijo, que a 14 años, ¿cómo vas a decidir algo? Mi papá veía como que era una decisión muy fuerte. Y ahora que yo lo veo a la distancia, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque pues después ya entré 2 años después, cuando ya había terminado la prepa, conocí la realidad del seminario. Tuve compañeros de prepa, yo estando en el famoso curso especial, y yo dije, ¿quién sabe si a lo mejor no me hubiera salido? Porque pues estaba más frágil, las crisis, la nostalgia. Como quiera, de 16 años, pues ya estaba un poquito más, había pasado más experiencias. Bueno, en fin, yo no entré en el 91, entré hasta el 93. Ya que terminé la prepa de 2 años, mi papá me dijo, no, si quieres entrar, pues ya no te voy a detener. Aparte, como iba para la universidad, él como quiera dijo, pues preferible ahorita, y no que estando en la universidad sigas con la inquietud y la dejes. Entré y pues ahí me quedé hasta el día de hoy. Lo decisivo en la segunda etapa, también tengo que decirlo porque es diferente a la primera etapa. Lo decisivo fue unas misiones de Semana Santa.
esa vez yo la verdad no estaba tan convencido. Es decir, como que yo siento que la primera experiencia fue muy, pues, ¿por qué no decirlo? Todavía muy infantil, inmadura. Amigos, convivencia, buen ambiente, sano, juvenil. Pero en la segunda etapa, en la segunda ocasión, que fue ya para entrar, porque me volví a topar al padre Armando en la parroquia, con mi familia un domingo, oye, mira que tenemos retiro y tal. Fui francamente nomás por decir que sí. Pero resulta que estaban preparando las misiones de Semana Santa, del vocacional. Y esa fue para mí el detonante, porque yo ya estaba pidiendo una beca para entrar a estudiar una ingeniería, ya había hecho ahí, llenado cosas, y pues esa experiencia fue una Semana Santa en Pesquería, en la colonia Ladrillera y en lo que le llamaban Zacatequitas. Ahorita pues ya está todo pegado ahí, pero en aquella época era una parroquia más de realidad rural. Y nos quedábamos en Zacatequitas y atendíamos ahí y la Ladrillera, que es la colonia que estaba sobre la carretera que va allá a Miguel Alemán. Y fue ahí donde yo regresé otra vez tocado, vamos a decir así, como diciendo, yo quiero hacer esto, yo quisiera. Y otra vez una Semana Santa, como tenía toda la experiencia de monaguillos, pues haz de cuenta que también la liturgia, que exactamente, las devociones con la gente de la comunidad, como que yo sentía, quiero hacer esto, es algo bueno y quisiera dedicarme a esto. Aparte que había buenos amigos y compañeros. Y así fue como entré. Y en este camino, pues, humano, donde nos vamos desarrollando, pero también en la vida cristiana, pues siempre estamos en constante discernimiento. Me imagino que así fue la vida del seminario. Y nos vamos conociendo y en ese conocer nos vamos descubriendo la voluntad de Dios. ¿Cuál sería, si pudiéramos hablar de 2 o 3 aspectos de tu personalidad, de tu esencia, que conectaron con este plan de Dios, con este proyecto de Dios que dijiste, por aquí es, y que al mismo tiempo a lo mejor eso te nutría y te animaba a seguir adelante en el camino vocacional? Y no sé si hasta el presente esas cuestiones sigan estando en la actualidad. Sí, yo ahorita escuchando lo que me dices, Juan Pablo, eso mismo que tú dices, yo lo formulo de una manera quizás parecida, digo, Dios se mete por rendijas que a veces uno no se da cuenta, creo, de su personalidad, de su historia de vida, y que muchas veces a veces son hasta inconscientes. Obviamente no las ves en ese momento. Después, cuando ya pasa el tiempo, los años, incluso quizás hasta después de ordenado, en alguna experiencia fuerte de ejercicios, te das cuenta cómo Dios fue tejiendo. Me acuerdo mucho de este pasaje del libro de Génesis de José, cuando después de todo lo que vive José, del capítulo 37 al 50, dice José al final, ahora sé por qué Dios me trajo a Egipto, dice. Ahora sé por qué esto es. Eso no lo dice José cuando lo está viviendo, lo dice cuando ya pasó todo, dice, ahora entiendo que Dios se valió de todo esto. En el caso de mi persona, yo creo que de mi familia y un poco de mi experiencia de escuela, pues el gusto por ayudar, el gusto por servir. Yo digo, mis papás me enseñaron a trabajar y tenían 2 negocitos, 2 restaurantes, y yo desde los 7 años ahí ayudaba. Lavaba los trastes, limpiaba las mesas, recogía envases, a veces tomaba órdenes, y pues eso te va generando pues una actitud de servicio, del gusto por tratar a la gente, porque pues es un restaurante, restaurante entre comillas, eran pequeños locales de antojitos y comida mexicana y todo. Yo creo que ese gusto por servir, por atender, por ayudar, fue una de las cosas muy humanas de las que Dios también se valió pues para llevarme a otro servicio, a otra comunidad, porque también valorar a los amigos. Yo recuerdo con mucho cariño mis experiencias de Navidad con mis primos, que íbamos todos juntos a Río Bravo, donde teníamos familia, o que nos reuníamos por la Navidad o en el rancho Esas experiencias de convivencia y de comunidad a mí me gustaban mucho. Y el seminario es eso, tú lo sabes. Entonces,
este gusto por el servicio, por la atención, esta parte también de las experiencias comunitarias, creo que fue lo que me hizo perseverar también en el seminario, muy humano. No tiene nada de místico ni de acá, de trascendente. Son esos hilos humanos que Dios va tejiendo y va trabajando. Ahora, otra cosa pues fue, yo diría, una especie de sensibilidad hacia las cosas de Dios. Yo también tendría que decir eso, la experiencia de acólito, de monaguillo, lo que hacíamos también en el colegio de oración, como que me dejó también un gusto por esas cosas de Dios, la Semana Santa, las celebraciones. Entonces como que pues ahí se tejieron estas cosas y en el seminario pues las vivía. Ahora sí que plenamente con la comunidad, con las actividades y también pues con los apostolados, el servicio. Entonces yo pondría como esas 3 clavecitas, las primeras 2 muy humanas, con las que Dios me fue pues jalando, ¿verdad? Poco a poco. Cada vez de un momento más inconsciente a otro más consciente. Yo te diría que la entrega más consciente vino hasta filosofía, casi hasta pasar a teología. Decir, oye, aquí te va de por medio la vida. Es la única vida que Dios te ha dado, la que estás entregando. Como que empezar a ver todo lo que implicaba esto. Pero ahí ya había pasado algo. Yo llegué un momento ya por filosofía platicando con compañeros que se salieron, algunos, yo sentía que ya no podía vivir sin Jesús, sin el Evangelio, sin esta cercanía a las cosas de Dios. Ya la sentía muy parte de mi vida, y pues bueno, eso me llevó a decir, sí paso a teología, que fue ese paso. Y ya la teología, que son los últimos etapas de estudios, sí me abrió a conocer más a Jesús. Yo podría decir que antes no lo conocía. Si tú me preguntabas, bueno, ¿cómo era tu espiritualidad en el menor, en el curso introductorio, en filosofía? Pues yo iba a misa, rezaba el oficio, recuerdo algunas charlas, retiros que sí me marcaron, un curso de oración, pero así como decir, conocer a Jesús, el Evangelio, enamorarte de Él, hasta teología, hasta que no empecé a profundizar en esto y pues ya a conocer más de cerca su palabra. Pues sin duda muchas experiencias de Dios, de seguro encuentros pastorales con la comunidad muy hermosos y que han ido marcando tu ministerio. Pero sí. ¿Recuerdas alguno en particular que nos pudieras compartir que haya sido significativo en tu caminar vocacional, en tu vida sacerdotal? Uh-huh. Bueno, sin duda por la carga o por el nivel de responsabilidad, pues el haber sido párroco. O sea, fui párroco en la comunidad de San Juan Bosco, no por decir una comunidad más que otra, pero ahí fui párroco. Y yo había escuchado, había leído desde mi época de seminarista, pues que uno se ordena para ser párroco. Es una de las ideas que tenía yo grabada, que el estado ideal de un sacerdote es ser párroco, que así teníamos que vernos, que pues no ibas a ser eternamente vicario, entonces ser pastor de la comunidad, pues era el ideal al que tenía que uno aspirar, no por poder, no por sobresalir, sino simplemente por lo que significa ser el buen pastor, ¿verdad? Y claro, tienes que tener un camino de aprendizaje. Entonces, por el nivel de responsabilidad, de experiencia y por todas las satisfacciones también que conlleva el saber también pues que en tus manos está acompañar, conducir, favorecer el trabajo de una comunidad, de los laicos, de los grupos. La experiencia de párroco obviamente me marcó. Y puedo darle gracias a Dios, decir, bueno, gracias Señor porque me permitiste probarlo, vivirlo, disfrutarlo. Por otro lado, fui también administrador parroquial en la Natividad del Señor en la López Mateos 4 meses. Digamos que fue una probadita de lo que vino después, porque fueron los 2 destinos que se conectaron. De que terminé mis estudios de doctorado,
en marzo del 17 a que empecé en San Juan Bosco en agosto del 17. Y ahí de repente pues, vi en mis manos también el timón de guiar, de conducir una comunidad. Pero sin duda, pues 4 meses fue un tiempo muy limitado. En cambio acá en San Juan Bosco fueron 3 años y medio. Me tocó la pandemia, probé antes de pandemia y en pandemia. Y fue también una experiencia bien interesante el mantener viva la fe de la comunidad, viva la comunidad en medio de todo aquel encerramiento que hubo. Entonces todo eso me marcó y también diría, pensando en los 21 años, pues actualmente ya tengo que decir que llevo 10 años y medio, la mitad justo, de mis 21 años de sacerdote en el seminario. De mis encomiendas pastorales es sin duda la que me ha marcado porque es en la que más años he estado. Primero 8 años seguidos y ahora 2 años y medio. Y debo decir que también el seminario me permitió conocer toda la diócesis porque con las actividades del seminario conocí Mina, conocí Hidalgo, conocí también acá para la Laguna de Sánchez y luego también acá para La Venadera, Marín, González. Es decir, el participar en las actividades pastorales, misiones del seminario me permitió recorrer también la diócesis y pues le agradezco a Dios también esa oportunidad de conocer la riqueza, la diferencia, la diversidad de la arquidiócesis, al grado que no me siento perdido. A veces platicamos y decimos, oye, pues yo no conozco esta parroquia, ¿cómo que hay tantas parroquias en Juárez, tantas parroquias en Ciénega? Pues sí, ya conocer un poquito el territorio por las actividades del seminario, pues me ayudó. Las demás experiencias han sido bonitas. Bueno, fui un año vicario. Fue una experiencia bonita porque fue mi primera experiencia ya en parroquia. Fue corta, pero muy feliz también. Creo que le aprendí mucho a mi párroco, al padre Modesto. Compartí con el padre Valentín Treviño, éramos los 2 vicarios. Una experiencia muy padre de fraternidad. Y pues otro bloque interesante, contándolo, fueron pues de estudiante. Fui sacerdote estudiante mis primeros 2 años y después a la mitad fui 3 años y medio estudiante. Entonces ha sido medio plural entre los 10 años y medio en la formación y los 5 años en parroquia y los demás también como estudiante en la licencia y en el doctorado. Yo le agradezco a Dios esa pluralidad y pues el seminario y mi ser párroco fueron los que me marcaron de alguna manera. Otro momento que sin duda debió haber sido pues importante y fuerte de encuentro también con Dios, pues es este reciente llamado que se hace por medio del Papa Francisco a servir en el episcopado. Si nos pudieras compartir un poquito cómo fue, pues que te hablaron, que te dijeron. Sí. Bueno, sucedió que un sábado 6 de mayo, la noticia se hizo pública un sábado 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. Un sábado 6 de mayo, estando yo en el Acércate, evento pastoral, eclesial diocesano, me dirijo, estuve en el Acércate el sábado 6 de mayo por la mañana, mediodía, di una charla, curiosamente fue un tema sobre la vocación de Moisés, la vocación de Jeremías, que hablaba un poco de esto, del llamado de Dios y de la experiencia pues no voy a poder, tengo miedo, apenas soy un muchacho. En fin, yo acababa de dar esas charlas en unos círculos vocacionales en el stand del seminario y del centro vocacional ese sábado 6. Terminé ahí como a las 3 de la tarde, 3:30, y ya les dije a los muchachos, me voy a dar una vuelta aquí en el Acércate y me voy a ir para la misión porque tengo la misión allá en Juárez. Al día siguiente cabe señalar que don Rogelio había puesto en el programa
un encuentro del nuncio con los seminaristas, con el seminario. Quería que hubiera un diálogo, preguntas, respuestas. Esto es importante por lo que pasó después, porque yo cuando ya me voy para la misión, me llama por teléfono don Rogelio, y don Rogelio me dice, oye, el nuncio que llegaba para la misa del día siguiente, el nuncio quiere platicar contigo. Y yo así como que me puse medio así, como que... Dice, sí, te quiere preguntar unas cosas del seminario, quiere conocer el seminario. Dije, bueno, pues sí, el día siguiente es el encuentro. Pues cuántos son, las dioses, las etapas. Dije, pues como que sí me inquieté, pero cuando me dijo, no, quiere preguntarte cosas del seminario, pues me quedé ya así como que con la duda. Me dijo, pero es ahorita en la noche, el nuncio llega al ratito, entonces se va a hospedar en tal lugar, tú llegas a buscarlo ahí a las 7:30 de la noche. Pues ahí llegué, ¿verdad? Y pues ahí sucedió. Ya estaba el padre Pedro Pablo, alguno de los seminaristas secretarios, y mire, él es el padre Carlos, le dice al nuncio, venga, quiero hablar con usted, permítanos un momento, y ya pasamos. Y ahí fue donde me acuerdo que tiene su maletín y saca un papelito, una hoja media carta, la desdobla, y me dice, bueno, pues hoy en la mañana me llegó esto, dijo así. Hoy en la mañana me llegó de Roma pues la notificación de que el Santo Padre lo ha elegido para obispo auxiliar de Monterrey. No, pues se da cuenta que me dieron un trancazo ahí, ¿verdad? Y yo así como que... Y él lo veía, el texto, y dice, sí, pues ya viene todo, viene hasta su diócesis. No me dijo cuál era esa diócesis titular que a los auxiliares nos asignan. Viene incluso, me dijo así, viene incluso hasta su diócesis titular. Como diciendo, pues esto es en serio. Así lo interpreté yo. ¿Qué piensa? Me dice. No sé, le dije, yo no venía a esto, le dije yo así casi como que en mi mente no estaba esto, y me sentí así un poquito pues como noqueado, y total, yo tengo un recuerdo entre todo lo que fue la maraña de emociones, de que el nuncio se portó muy cordial porque me empezó a hacer más preguntas. Bueno, y entonces, ¿qué le dijo don Rogelio? No, pues que íbamos a platicar del seminario, le dije. Bueno, pues cuénteme del seminario, me dice. Y como que me desvió la plática un poquito, pero pues ya había aventado el trancazo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya empecé a platicar y después volvió y me dijo, bueno, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué decide? Digo, es que no sé, le dije yo. Tengo miedo de decir que no y tengo miedo de decir que sí, le dije yo. Tengo miedo de decir que no porque nunca he dicho que no y siempre he tratado de ver lo que viene como algo que viene de Dios. Esa ha sido como una parte que tengo clara. Pero tengo miedo de decir que sí porque es una tarea muy delicada. Me dijo, no, y sí es muy delicada. Entonces me siento confundido, le dije yo. Y le comenté, fíjese qué curioso y cómo es Dios. Acabo de dar 2 lecciones divinas en la mañana sobre esto mismo, le dije yo, sobre el hecho de que cuando llega algo inesperado, pues que confiemos en Dios, le dije. Y justo pues le estaba diciendo a los jóvenes allí, pues hay que confiar, es un paso de fe. Pues médico, cúrate a ti mismo, como dice la Escritura. Entonces pues me sentí así, yo sí lloré un poco, así como que, y tengo que decirle ahorita, le dije yo así, como que yo quisiera hablar con alguien. Yo quería hablar con alguien y pues obviamente hay un sacerdote mayor que fue mi maestro, que me ha acompañado los últimos 25 años de mi vida y al menos con él quería comentarle. Y él me dijo, sí, era sábado, me dice, ¿qué le parece el martes? Sábado, domingo, lunes, martes. El martes le hablo y usted me dice su decisión. Y pues obviamente también quería hablar con don Rogelio un poco porque no sabía también qué esperaba de mí. Habíamos hablado del seminario, de temas. Entonces, yo me ubicaba en el seminario. Yo le había dicho a don Rogelio, pues como ya tenía 8 años de formador y llevaba 2 años y medio, yo le decía a don Rogelio, usted cuente conmigo unos 6, 7 años más. Seminario yo no le saco, ¿verdad? O sea, darle,
Y como que yo me había visualizado así. Entonces esto haz de cuenta que, pues que me movió todo el tablero, por decirlo de una manera. Y total, pues sí hablé con don Rogelio, hablé con este hermano sacerdote, padre sacerdote, intercambié con él ahí unos mensajes porque estaba fuera también del país. Y el martes me volvió a hablar. Bueno, ha decidido, no, pues sí, en nombre de Dios, y pues dígale al Santo Padre que acepto. Y ya pasó lo demás. El sábado, al día siguiente, me dijeron que el sábado se iba a hacer pública la noticia y sucedió. Así fue un poquito la historia, Juan Pablo. Sin duda que son noticias que pues nos esperan, ¿verdad? Y que pues la había reflexionado, y eso que lo tenías fresco, pero no deja de ser como quiera un momento fuerte de encuentro con Dios y con uno mismo. Pero Dios da la gracia y da la fuerza para poder dar la respuesta adecuada a esto que Dios pues, nos va llamando a cada uno en su vida. Y precisamente dando pie a esto que hemos estado compartiendo, y pues para que la gente también pueda tener algún mensaje, alguna reflexión. Pues hoy vivimos tiempos de cambios muy radicales. Se hablan algunos pensadores de cambio de época, no nada más cambio de generaciones, sino que pues va avanzando la tecnología, cambia la manera de pensar, de relacionarnos. Y precisamente esto complica a veces que la gente pueda descubrirse a sí mismo, ¿verdad? Que pueda conectar con su persona, con su yo más profundo, y tener un sentido de vida. Tiene sentido pues también descubrir la voluntad de Dios. ¿Cómo ves que la iglesia pueda colaborar? ¿Cuáles son los espacios que tendríamos que ir buscando? Pues precisamente para poder encontrarnos con nosotros mismos, como comunidad, con Dios, como iglesia, y no perdernos en todos estos cambios tan rápidos que estamos viviendo y todas las problemáticas que traen, ¿verdad? Sí, yo creo que a veces contemplamos la historia o el camino de la humanidad como si fuera algo que va corriendo de manera paralela: la iglesia, la fe, el evangelio, los discípulos de Jesús, y por otro lado la historia de la humanidad con sus avatares, ¿verdad? Revolución industrial, guerras mundiales, guerras frías, amenaza nuclear, calentamiento global, todo eso, ¿verdad? Pero no son historias separadas. O sea, creo que lo primero que nosotros como iglesia, y también como católicos, y también diría que los miembros de otras confesiones cristianas, debiéramos descubrir que este hombre de hoy, este mundo de hoy, con sus angustias, preocupaciones, con sus sueños, ideales, con sus luchas, es fruto del evangelio también. O sea, la lucha por cuidar el planeta, ecología, el primer texto ecológico es el Génesis. El primer texto de ecología, de cuidado de la casa común, es el Génesis. Creo que lo primero que tendríamos, por poner este ejemplo, podríamos sacar más. Podríamos hablar, por ejemplo, de derechos humanos, de defensa de la dignidad de los migrantes, de las personas vulnerables. Todo eso es fruto del evangelio. O sea, cartas de derechos humanos, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo eso proviene de la tradición judeo-cristiana. O sea, no somos un mundo aparte. Es más, todas estas afanes, luchas y angustias son frutos del camino mismo del evangelio en la historia. Ahora, creo que entonces lo primero que hay que descubrir es esta afinidad, esta unión, porque pues hay como una mentira que nos opone, ¿verdad? Como si el discurso de fe religioso, el discurso de la Iglesia Católica fuera alternativo para... No, o sea, tenemos también los mismos intereses de defensa de la persona, de la creación, de la justicia, de muchas cosas, ¿verdad? De la dignidad del ser humano. Y
eso es también algo que le ha legado el cristianismo, el evangelio al mundo, a la sociedad. Yo creo que el primer paso es quitar esa mentira que nos opone, que nos enfrenta y que también nos hace atrincherarnos a la iglesia apartada de estas preocupaciones, y también pues vencer esa desconfianza de sociedades civiles, el mundo secular, que nos ve como si trujéramos otra agenda, ¿no? Pues es que es la misma. Evidentemente hay un segundo paso. El Papa Francisco dice, la iglesia no es una ONG, es una frase casi del inicio de su pontificado, y creo que este sería el segundo nivel y el segundo paso, descubrir a Jesús dentro de eso. O sea, creo que al final, si podemos trabajar en estas cosas comunes, al final el otro se va a preguntar, bueno, ¿y a ti qué te mueve? Pues a mí me mueve Jesús, ¿verdad? Y él se va a dar cuenta que esta agenda o que esta lucha por tal tema, pues surgió de acá. O sea, que al final del día, quien encendió una luz en la historia de la humanidad fue Dios nuestro Señor a través de su Hijo. Y que pues ahí hay un camino de salvación. Entonces, dar ese paso ya, vamos a llamar místico, vamos a decirle así, que es el paso que tú dices de la interiorización, de la oración, de descubrir esta vocación trascendente, que es otro nivel de las luchas, pues simplemente por la dignidad humana, porque este mundo no se vuelva una selva inhabitable, y que sea una casa, un hogar común, una casa común para todos. Como dice aquel prefacio, transformar este mundo de selvático en humano y de humano en divino. Creo que primero tenemos que descubrirnos parte de esta familia humana que estamos queriendo que nuestro mundo no se vuelva selvático. Y después vendrá este paso a lo divino, que ya va a ser como nuestro testimonio propio, particular, que es Jesús, que es la oración, que es esta relación personal con Dios, que es esta vida ya espiritual que llamamos. Y pues el Papa Francisco ha estado marcando esta ruta del diálogo, del encuentro, de la fraternidad, de caminar juntos, de la misericordia, precisamente pues para poder encontrarnos y no vernos como opuestos o distantes, sino estar precisamente cercanos. Y finalmente, Monseñor, pues alguna invitación para la gente. Seguramente te toparás a algunos de nuestros seguidores ahora que pues te toque alguna fiesta patronal, en alguna celebración en las comunidades, pues algún mensaje para ellos. No, pues una petición primero que pidan mucho por nosotros, por su párroco, sus sacerdotes, por pues los obispos. Ahora entiendo por qué el Papa siempre pide que recen por él. Ahora, bueno, ya lo sospechaba, pero cuando uno va sintiendo también la cruz, va sintiendo pues que sí, el reto es grande, que también como hay quien trabaja con nosotros, hay quien trabaja contra, entonces que se requiere mucho esta fuerza que viene de lo alto, que viene de Dios, y que la encontramos en la oración, que la encontramos en esa relación personal con Jesús. Es entonces un consejo y a la vez una petición, un consejo que nunca descuiden esa relación con Jesús, con Dios nuestro Padre en su Hijo, esa vida personal de amistad con Él, y que también en esa se acuerden de la religiosa, los religiosos, los misioneros, los pastores, padres, pues que estamos queriendo también compartir este evangelio, esta buena noticia con el mundo en el que estamos viviendo. Pues muchas gracias, Monseñor Carlos, por compartirnos un poquito de tu vida, de tu ministerio. La gente ama a los sacerdotes, quiere mucho a la iglesia y seguro van a atender esta invitación, que seguro también mucha gente ya lo hace. Señoras que en su casa todos los días rezan el rosario, en sus oraciones, sus devociones, tienen presente a nuestros pastores. Entonces, muy agradecidos que nos hayas compartido esta experiencia. Gracias. También muy agradecido con toda la gente que nos acompaña, y pues sigan al pendiente de todo lo que estamos compartiendo, del caminar de la vida pastoral de nuestra iglesia. Estamos para servirles y mucho gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias.